Iniciamos hoy una nueva exploración centrada en algo tan humano y a veces tan incómodo. El placer. La pregunta que nos guía es si hemos relegado, quizás injustamente, un valor fundamental. Nuestra base para esta reflexión son unos extractos que hemos estado revisando, titulados El placer, un valor fundamental olvidado. Y el objetivo hoy es intentar entender esa persistente desconfianza cultural hacia el placer y ver cómo se entrelaza o a veces choca de frente con valores que sí solemos poner en un pedestal. La paz, la justicia, el amor, la autenticidad, la resiliencia, la empatía, y la responsabilidad, la creatividad, incluso la humildad. Bien, pues vamos a sumergirnos en esto. Para empezar, llama mucho la atención una simetría muy clara. Hablamos de paz, de justicia, libertad, respeto, solidaridad y, el consenso es casi inmediato, ¿no? Son como aspiraciones nobles. Pero si mencionamos placer, a menudo la atmósfera cambia un poco. Aparece la sospecha, se le ve como algo más secundario, superficial, a veces incluso incompatible con esos otros ideales más grandes. Y es precisamente esa contradicción lo que es fascinante aquí, ¿verdad? El placer es intrínseco a nuestra experiencia vital. Está, cableado en nuestra biología, en nuestras emociones. Sin embargo, culturalmente parece una nota discordante en la sinfonía de nuestros valores éticos. Lo interesante es rastrear las conexiones que a menudo ignoramos con esos otros valores que sí consideramos pilares. A ver, ¿es posible un amor pleno sin disfrute mutuo? ¿Se puede ser auténtico si uno reprime sistemáticamente lo que le genera gozo? ¿Y qué impacto tiene esa negación en nuestra capacidad de resiliencia o de empatía? O incluso en una responsabilidad asumida con vitalidad y no solo por pura obligación. El material que manejamos apunta a dos grandes corrientes históricas que han alimentado esta desconfianza. La primera, que tiene un peso enorme en Occidente, es la herencia del sacrificio cristiano. Efectivamente. Durante siglos el cristianismo moldeó, y de qué manera, la visión del mundo occidental. En su corazón está la figura de Cristo y su sacrificio. La renuncia personal, incluso el sufrimiento, como camino hacia un bien superior, trascendente. En este marco conceptual, claro, el placer quedó asociado a lo terrenal, a la carne, a la tentación que desvía del camino espiritual correcto. La virtud residía más bien en el autocontrol, en la renuncia, no tanto en el disfrute. Y pensadores como Agustín de Hipona, que fue un teólogo clave, marcó mucho la visión occidental del cuerpo y el deseo, articularon extensamente esta tensión. A menudo veían el deseo como una fuerza que había que someter para alcanzar la salvación. Sí, y lo curioso es cómo esas ideas, que son antiquísimas, siguen teniendo ecos muy, muy presentes hoy en día. Esa sombra de culpa que a veces sentimos al disfrutar sin una justificación productiva, ¿no? O esa mirada un poco de reojo a quien parece demasiado centrado en el goce. Nuestro propio lenguaje lo delata un poco, ¿verdad? Valoramos el esfuerzo, el sacrificio, el sudar la camiseta. En cambio, verbos como gozar o deleitarse, pues a menudo suenan como menos serios, menos importantes, como si les faltara esa pátina de respetabilidad que sí tiene la renuncia. Claro, y esta visión condicionó profundamente la manera de entender otros valores. La coherencia pasó a significar, sobre todo, alinear la conducta con un ideal moral que a menudo chocaba con el placer espontáneo. La verdad se buscaba en una dimensión espiritual que trascendía lo corporal. La justicia y la paz se veían como metas que requerían un esfuerzo colectivo, y a menudo ese esfuerzo se interpretaba como sacrificio. En este contexto, valores como la autenticidad, que requiere conectar con el propio deseo, o la creatividad, que muchas veces florece en el juego y en el disfrute libre, pues quedaron en una posición secundaria, subordinada, a veces incluso vistas con cierto recelo. Pero el arrinconamiento del placer no terminó ahí, con el declive de la hegemonía religiosa. Con la modernidad, como decíamos, emerge una segunda fuerza que también lo margina. La lógica productivista, es decir, esta mentalidad centrada casi exclusivamente en la eficiencia, el rendimiento, la producción de bienes o resultados que se puedan medir. Exacto. Entramos en la era industrial y luego, en la sociedad de consumo capitalista. El valor supremo se desplaza. Ya no es tanto el sacrificio espiritual, sino la eficiencia, la productividad, el rendimiento cuantificable. El tiempo es oro
El esfuerzo debe traducirse en resultados tangibles. Max Weber, el sociólogo que estudió la conexión entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, analizó muy bien cómo esa disciplina del trabajo, que originalmente era religiosa, se secularizó. Se convirtió en una ética del rendimiento por el rendimiento mismo. Y claro, en esa lógica el placer encaja mal, ¿no? Por definición, parece improductivo, requiere detener la máquina, hacer una pausa, no genera beneficios directos, no optimiza procesos, es difícil de medir, de controlar. Precisamente, el placer, en este nuevo orden, queda relegado a dos categorías principales, podríamos decir. O bien se convierte en una mercancía más, gestionada por la industria del entretenimiento y el consumo rápido, ¿no? Experiencias estandarizadas. O bien se tolera como una herramienta funcional, el descanso necesario para recargar pilas y volver a ser productivo. Pero casi nunca se valora como un fin en sí mismo, como una dimensión esencial del bienestar humano, una celebración gratuita del simple hecho de estar vivo. Y eso se ve incluso en cómo concebimos el ocio a veces, ¿verdad? Parece que hasta el tiempo libre tiene que ser productivo, optimizado o al menos generar contenido para las redes sociales. Totalmente. Y esta lógica productivista redefine también otros valores. La libertad se asocia fuertemente a la capacidad de producir y consumir. La responsabilidad se enfoca en ser un miembro eficiente que contribuye económicamente. La creatividad se aprecia, sí, pero sobre todo si genera innovación aplicable, ¿sabes? Que aumente la productividad o abra nuevos mercados. El bienestar tiende a medirse con indicadores materiales, el PIB, los ingresos, dejando en segundo plano la satisfacción vital que puede proporcionar el placer genuino. Incluso la solidaridad a veces se instrumentaliza, buscando resultados medibles más que la simple conexión humana que puede surgir del disfrute compartido. Así que el placer se encuentra como en una doble pinza, ¿no? Sospechoso por la herencia religiosa de la renuncia y visto como inútil o meramente instrumental por la lógica productivista dominante. Tenemos entonces esta fractura cultural bastante clara, una desconfianza hacia el placer que viene de dos frentes casi opuestos. Por un lado, la tradición que lo ve como tentación peligrosa. Ajá. Y por otro, la modernidad, que lo considera una pérdida de tiempo, ineficiente. Y el efecto de esta doble condena es que el placer auténtico, entendido no como la mera gratificación instantánea, sino como esa experiencia de plenitud, de disfrute consciente, de conexión profunda con el momento, con los otros, con la vida misma, pues queda marginado. Se trata como un extra, un lujo, a veces incluso algo que hay que ocultar, pero raramente como un componente central de una vida buena, de una vida significativa. Y aquí es donde la ciencia contemporánea ofrece una perspectiva, radicalmente distinta. La psicología positiva, con figuras como Martin Seligman, que investigan qué hace que la vida valga la pena, y los avances en neurociencia, nos muestran justo lo contrario de esa visión represiva. Por ejemplo, se ha visto cómo las experiencias placenteras activan circuitos cerebrales relacionados no solo con la recompensa inmediata, sino también con la regulación emocional, la reducción del estrés y, algo crucial, con la conexión social y la empatía. Lejos de ser un lujo, el placer genuino parece ser esencial para la salud mental, la creatividad y la resiliencia. Y el texto sugiere algo aún más provocador, diría yo. Nuestra incapacidad colectiva para valorar e integrar el disfrute genuino podría ser una raíz oculta de algunos males sociales contemporáneos. Pensemos en la ansiedad generalizada o incluso la polarización. A ver, si reprimimos sistemáticamente nuestra capacidad de conectar con nuestra propia humanidad a través del disfrute, ¿cómo esperamos conectar empáticamente con la humanidad del otro? Sobre todo si es diferente. La empatía se debilita, claro. La resiliencia, esa capacidad de afrontar las dificultades, necesita combustible emocional y el gozo es una fuente primordial de esa energía. Si la despreciamos, nos volvemos más frágiles. Y la autenticidad, tan valorada hoy, se ve comprometida si sentemos esa presión constante de proyectar una imagen de eficiencia o de rectitud moral, en lugar de abrazar nuestra compleja humanidad que incluye el deseo y el deleite. Claro está. Supercambiante, que demanda más que nunca autenticidad, resiliencia, empatía, responsabilidad, creatividad. Pero observamos una fricción constante. Buscamos autenticidad, pero el placer a menudo se reduce a una performance en redes sociales, ¿no? A experiencias superficiales, consumibles. Necesitamos resiliencia frente a la incertidumbre, a la sobrecarga,
Pero nuestra cultura a menudo nos ofrece un placer pasivo, de evasión, en lugar de nutrir el placer activo que genera energía vital. Anhelamos empatía para tender puentes en un mundo polarizado, y el disfrute compartido podría ser una herramienta poderosísima, pero esa viva desconfianza lo obstaculiza. La responsabilidad digital nos exige interacciones más humanas, más conscientes. Pero ¿cómo cultivar esa calidez si hemos devaluado el placer que nos conecta con nuestra propia humanidad compartida? ¿Y la creatividad no se ve acaso limitada si no se permite que el placer sea también fuente de inspiración? ¿De juego? ¿De exploración sin fines utilitarios inmediatos? Pues sí, y frente a esta maraña de tensiones, la fuente introduce un elemento que podría ser clave para desenredar: la humildad. Puede sonar sorprendente conectarla con el placer, pero veamos cómo lo plantea el texto. La humildad, entendida como el reconocimiento de nuestras limitaciones, la apertura a aprender y la capacidad de vernos como parte de algo más grande, podría ayudarnos a valorar el placer de una forma nueva. No como un logro individualista o egoísta, sino como una manifestación de nuestra humanidad compartida, algo que nos conecta en nuestra capacidad de sentir y de gozar. Con humildad podríamos empezar a reconciliar placer y responsabilidad. Entender que disfrutar conscientemente de la vida no nos hace irresponsables. Al contrario, puede darnos la energía y la perspectiva necesarias para afrontar nuestros deberes con más autenticidad, con más empatía. La humildad también facilitaría integrar el placer con la justicia y la solidaridad. Nos recordaría que el gozo profundo no debería ser un privilegio exclusivo, ¿verdad?, sino un aspecto fundamental del bienestar al que todos deberían tener derecho. Luchar por condiciones que permitan un mayor acceso al disfrute genuino para todos se convertiría así en una forma de solidaridad. Entonces, la pregunta de fondo que parece plantear el texto es si hemos logrado, como cultura, integrar realmente el placer de forma sana, equilibrada, junto a los demás valores que decimos defender. Y si no lo hemos hecho, quizás es el momento de intentarlo, ¿no? La propuesta que se deriva de la fuente es valiente, diría yo. Considerar el placer consciente, conectado y a menudo compartido, no como un mero adorno, sino como un valor fundamental, a la altura de la justicia o la libertad. Hay una frase en el material que a mí me impactó. Una civilización que no sabe disfrutar es una civilización que no se valora a sí misma. Fuerte. Sí, es fuerte. Y es crucial entender que esto no es una apología del hedonismo sin límites, ni del placer a cualquier costa. No va por ahí. Se trata más bien de una llamada a la sabiduría del equilibrio. Un equilibrio entre el ser y el hacer, entre el deber y el deleite, entre la responsabilidad y el gozo. El texto sugiere que en ese equilibrio reside una clave para la sostenibilidad de la vida humana, tanto a nivel individual como colectivo. Implica construir una ética que no vea el cuerpo y sus placeres como adversarios a dominar, sino como parte integral de una vida plena. Una sociedad que integra esta dimensión podría ser paradójicamente más sana, más conectada y sí, más resiliente. Y en este camino de redescubrimiento, la humildad vuelve a ser una guía valiosa, como decíamos. Nos ayuda a disfrutar sin arrogancia, a compartir la alegría y a reconocer que el placer bien entendido, lejos de ser un obstáculo moral, puede fortalecer nuestra capacidad para la autenticidad, la empatía y la solidaridad genuina. Esta reconciliación, además, podría transformar nuestra vivencia de otros valores clave, especialmente en nuestro contexto actual, ¿no? Pensemos en las relaciones. El amor y la empatía se nutrirían de un placer compartido más auténtico, menos mediado por expectativas superficiales. O en la esfera social, la justicia y la solidaridad ganarían fuerza si viéramos el acceso al disfrute no solo material, sino vital, como un derecho fundamental, no como un lujo accesorio. La libertad misma se expandiría para incluir explícitamente el derecho a gozar de la vida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Parece que el placer, cuando se le rescata de su doble condena histórica y se le integra con humildad y equilibrio, podría actuar como un catalizador. Un catalizador para una humanidad que aspire a ser no solo más productiva o más correcta, sino fundamentalmente más plena, más conectada consigo misma y con los demás, más resiliente frente a los desafíos enormes que tenemos por delante. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la posible necesidad de reevaluar nuestra relación cultural con el placer, de verlo no como un problema a gestionar, sino como una parte esencial de la solución para una vida individual y colectiva más saludable. Esto implica cuestionar esas capas de desconfianza heredadas tanto de la visión sacrificial como de la obsesión productivista.
Exacto. Hemos visto cómo su marginación puede generar ansiedad, desconexión y debilitar valores como la empatía o la resiliencia. Pero también hemos vislumbrado el potencial transformador de su redescubrimiento. Un placer consciente, equilibrado, a menudo compartido como fuente de fortaleza, de conexión, de bienestar profundo. Algo especialmente necesario en nuestra compleja era digital. Y la humildad, como decíamos, se presenta como una actitud clave para navegar esta integración de forma sabia. Y para cerrar, dejamos una idea en el aire, una reflexión final que surge del análisis. Quizás la pregunta pendiente no es solo cómo aprendemos a disfrutar más y mejor individualmente, sino cómo construimos activamente espacios, culturas, incluso políticas, donde el gozo compartido y accesible sea la norma, no la excepción. ¿Cómo sería una sociedad que midiera su progreso no solo en términos de PIB o eficiencia, sino también en su capacidad colectiva para el deleite, para la celebración de la vida? Ahí queda eso. Con esa pregunta nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.